¿qué tal? Muy buenas noches. Hace unos días, en este mismo lugar, durante el encendido, durante esa cuenta atrás, que aunque diferente, este año fue también emocionante, les prometíamos que íbamos a estar aquí día a día llevándoles la Navidad a sus casas. Y hoy, durante 15 días al menos, es lo que pretendemos hacer, primero con un streaming en directo que pueden ver a través de Televigo, pero también a través de diversos medios en Internet, un streaming en directo y también una serie de reportajes, porque no solo queremos quedarnos en este punto, sino que queremos recorrer toda la Navidad de Vigo, y son muchísimas las calles que les queremos mostrar, en parte también con un colaborador muy especial, que es el alcalde de Vigo, don Abel Caballero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por el micro, te lo agradezco. Después nos desinfectamos las manos tú y yo. Y bueno, pues hoy arrancamos en una forma distinta de hacer la Navidad. Porque hoy la Navidad la hacemos yendo a las casas de la gente. A través de Televigo, a través del streaming, a través de la página web del ayuntamiento. Porque nosotros queríamos y queremos tener unas Navidades 100%, 1000% seguras COVID. Y lo que estamos haciendo es ir a las casas de las gentes de Vigo, de tantas mujeres, de tantos hombres, tantas niñas, niños, de todas las edades, aquí trazando la Navidad desde las casas. Pero además, como este año no podrá venir la gente de fuera a la ciudad, o no podrán venir en el número que vinieron el año pasado totalizamos en torno a este árbol de Navidad 4 millones, contados por teléfonos, de visitas. Este año vamos a hacer una estrategia distinta. Este año vamos a ir nosotros desde Vigo a las casas de todas las gentes de toda España, de tantos lugares de Europa, porque nos van a seguir por streaming. Entonces cada día a las 8 conectaremos, haremos presentación de la luz, presentación del árbol, presentación de la Navidad, recorreremos la ciudad con María, que es una magnífica conductora, y enseñaremos la música. Y ahora vamos a arrancar, el árbol se enciende, arrancamos igual que el primer día, y arrancamos además con, primero, nuestro cariño a toda la gente, nuestro agrado, porque le queremos y queremos a la gente de tantos lugares de España, de todo Vigo, que queremos disfrutar la Navidad, esta cultura cristiana, 2000 años de historia, nos marcan de una forma tan profunda, y queremos enviar un abrazo a todo el mundo, ¿no? Especialmente a los más pequeños y a las más pequeñas, a las familias que tuvieron gentes afectadas, y el recuerdo a los que se fueron, pero la Navidad sigue, aquí estamos, y nos dejaron su recuerdo, y el recuerdo con las luces de Navidad pues es un recuerdo más extraordinario. Y por eso arrancamos, y queremos arrancar con algo muy especial, queremos arrancar con nuestro recuerdo a John Lennon, a ese músico excepcional que trazó de una forma tan especial la música en todo este planeta, y queremos arrancar con su Happy Christmas, con ese villancico de War is Over, la guerra se acabó, que cantaba John Lennon, y por eso ahí haremos nuestra conexión. Muchas gracias y feliz Navidad. Nos vamos viendo tantos y tantos días. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear one.
where the treetops glisten, and thou children listen to hear sleigh bells in the snow. Now I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. Another year over, and you won't just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. What have we done? Another year over, and you won't just begun. And so happy Christmas. We hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este árbol que tengo a mis espaldas comenzaba la Navidad de Vigo, si quieren, comenzaba la Navidad en el mundo en este año 2020. Una Navidad que llevábamos a sus hogares en el momento de la inauguración, pero Vigo y la Navidad en Vigo es mucho más que esa cuenta atrás. Y si les parece, en adelante vamos a repasar todas esas Navidades y todas esas calles iluminadas que tenemos en la ciudad de Vigo. Vamos a llevarlas a sus hogares. Si hiciésemos este reportaje el año pasado, seguramente empezaríamos por esa gran noria que teníamos en la ciudad de Vigo. Hoy vamos a empezar por otro elemento singular que se ha inaugurado también estas Navidades y lo vamos a visitar con un guía de excepción. Alcalde de Vigo, don Abel Caballero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, por decir algo. Bueno, tardes, noches con lluvia, que hacía falta también la lluvia en Vigo. Oye, antes de nada quería agradecerle su tiempo, porque sabemos que su agenda es amplia, por ayudarnos y acompañarnos a hacer este recorrido. Bueno, para mí es un honor y estar con vosotros, con Televigo, es todavía más honor, ¿no? Para recorrer esto que está abarrotado de gente, bueno, abarrotado con distancia COVID, pero lleno de gente porque es un éxito esto. Les decía yo a los espectadores hace un ratito que íbamos a tener un guía excepcional, así que si le parece puede ejercer a partir de vamos allá, vamos con Troy que nos va cogiendo, ten cuidado Troy, vamos que ahora llueve,
y Troy nos va cogiendo delante. Alcalde, cambiamos de velocidad. Venga, ahora estamos ya en, ahora estamos ya en las rampas. Y esta es una forma, ¿viste? Ahora sí que puede decir que Vigo avanza a velocidad de crucero. con esta Sube, rampa. Vigo sube a velocidad de crucero. Y desde aquí saludamos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Alcalde, qué difícil que le es caminar o no por Vigo con Bueno, tanta gente. Aquí, bueno, pero la gente guarda distancias, ¿verdad? Aquí estamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es una nueva forma de vivir la ciudad, ¿no? Hasta luego, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Viene de Oviedo a verlas. Ese chico dijo que venía de Oviedo. Cuidado, Caramba. cuidado. Ahí. Ahí tenemos Ahí ahora seguimos buenos subiendo. pinches. Subimos un poquito más, que ahora llueve menos. Cogemos la rampa siguiente. Alcalde, y- que decía yo también a los espectadores hace un ratito que si el año pasado hubiéramos visitado en este primer reportaje la Noria como lugar emblemático de la Navidad Sí, viguesa, sí. esto se está convirtiendo y además lo bueno es que no es estacional, que las vamos a tener después de Van a enero ser también. para siempre, sí. Es la estrella, esto lo acabamos de abrir y la verdad es que es hermosísimo. Después haremos la bajada y lo iremos viendo con calma, pero es una forma distinta de entender una ciudad. Y debo decirte que, cuidado Troy, ahí, y debo decirte que ya me llamaron alcaldes preguntando a ver cómo es esto y cómo pueden hacer. Alcaldes de ciudades tamaño Vigo ya, preguntándome porque, claro, esto es un modelo de ciudad. Esto es una forma, ¿no ves? En plena lluvia y con un chaparrón, y ahí, hasta luego, ahí sentados, allí hay sentados, la gente está ahí, estamos paseando la ciudad. Hasta luego, y estamos en el paseo de la ciudad. Hemos elegido además, yo creo que el día en el que el tiempo era peor para grabar un reportaje en exteriores y sin embargo aquí estamos sin paraguas. Sí, bueno, el día es un día de temporalazo, claro. Estamos en medio de un temporal extraordinario y aquí estamos, además incluso ahora ya no hace frío porque la corriente de aire ya se frenó y aquí ya no hace frío. Un muro, un jardín vertical, que es un modelo tan excepcional, y después toda la vegetación que hay por fuera de las rampas, que esto va a ir cogiendo cuerpo con el tiempo, claro, esto se va a convertir, esto es una especie de jardín botánico, Acabamos de hacer que el bulevar que no se usaba, ahora es de uso continuo, todo el mundo usa el bulevar. Venga, arriba Troy. Bien, ¿cuántas veces hemos llegado sin rampa hasta aquí, hasta esta aquí. calle Y aún Venezuela? aún nos queda subir, estamos en Ecuador. Y de repente ya casi hemos llegado, ¿se da Sí, cuenta? señor, ya estamos. ahora ya Alcalde, estamos. usted como guía que tiene todos los datos, Ahora ya ¿cuántos estamos. metros estamos recorriendo a esta Tiene velocidad? 220 metros, tiene un cuarto de kilómetro. Y a mí me gustaría hacer la parte de abajo y las dos que faltan, porque esto tiene que llegar a la Plaza de España, Esto no se puede quedar aquí. Lo que pasa es que la Xunta de Galicia no nos dejó hacerlo, metieron triquiñuelas legales y nos impidieron hacerlo, porque en este momento habríamos abierto hasta la zona alta de Vigo. Y esto es una forma de entender la ciudad, porque tú subes por las rampas y después te vas en plano a donde vivas. Es decir, esto se va a convertir en una gran avenida central para subir la cuesta. Y después- Alcalde, y- quedó precioso. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Una maravilla. Muy amables, gracias. Y esta es la opinión generalizada, lo de esta señora, que todo el mundo nos felicita porque ciertamente es una cuestión única, ¿no? Hola, hola chicas. Cuidado Troy, cuidado, arriba el pie, ahí. Alcalde, Ahí. que no nos gusta el cierre perimetral, aunque sea necesario, pero sí es cierto que les ha dado la oportunidad a los vigueses de ser los primeros en disfrutar esta zona. Y de forma exclusiva, ¿verdad? Esto tiene mucho éxito, porque claro, el personal compra el café allí y lo viene a tomar aquí. Ujú. Entonces se toma el personal en las mesas y hasta luego. Y se carga el móvil y se puede charlar. Después aquí hay una pantalla de televisión, que aún no tenemos operativa, pero para transmitir, para conectar con donde veamos. Y es, claro, a mí me gustaría ahora seguir hasta la Plaza de España, pero la Xunta no nos dejó, siempre en contra de la ciudad, ¿verdad? Y tratando de que no podamos hacer cosas. Y todavía seguimos, todavía queda ese tramo hasta ahí, hasta llegar a la altura de Venezuela. Entonces, a la altura de Venezuela sí que ya nos quedamos porque es hasta donde nos dejaron hacer. Y eso cuidado, arriba Troy, ahí.
ahí. Bueno, Troy es nuestro cámara, lo vamos a escuchar o lo vamos a contar también, porque me imagino que los espectadores nos están escuchando decir cuidado Troy, el pobre va de Sí. espaldas con las escaleras mecánicas Troy o es con la las abreviatura rampas. de Troitiño, que es un magnífico realizador y que tantas veces hace programas allí y ahora va conduciendo desde aquí. Hola, chicas, hola. ¿A qué os gusta, eh? Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y entonces, claro, ¿esto qué va siendo? Pues es una especie de paseo cubierto. Entonces, a los efectos del invierno, esto es maravilloso porque tú vienes, te subes en la rampa y bajas dando un paseo, aunque solo sea para eso. Mira, en este bulevar, en estos días, pasó más gente que desde que el bulevar se hizo, porque no se usaba el bulevar. Hasta luego. Buenas, chicos. Hasta luego. Hasta luego. El bulevar no se usaba, era una cosa que estaba aquí. Y ahora el bulevar es un lugar de encuentro, es un lugar de paseo, es un lugar de estar aquí un rato. ¿Ves? Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Miren que hay muchos envidiosos, sí. Y hasta luego. Bueno, y el modelo pues nos podríamos sentar aquí y algunos programas vamos a hacer aquí porque se convirtió en este lugar de encuentro. Tú fíjate el temporalazo que hay hoy. Pues la gente está paseando por aquí. Nos está respetando ahora, alcalde, que nunca, En este nunca momento pensamos. sí, en este momento tenemos aquí bueno, mi mano con la lluvia funcionó un ratito. Sí, María. bueno, pero últimamente no nos está firmando muchos decretos, Mira, alcalde. no, porque últimamente la lluvia es buena. Camelios, vale, entonces claro, de repente está lleno de camelios. Aquí debe haber 100 camelios en este paseo, más que en toda la calle Camelia. ¿Es habitual que estén en flor en esta época, Sí, alcalde? sí, esta es la época de flor de una parte de los camelios. Los camelios dan flor en invierno, y en esta época también. Y después hay una parte de mobiliario urbano en la que puedes estar sentado en una parte cubierta, otra parte al aire, más vegetación, sigue habiendo camelios, ¿verdad? Y después en los laterales, y ahora vamos a ver, hay árboles de gran porte, que van a cobrar cuerpo y van a ser unos árboles, cruzamos, Troy, ¿te Cruzamos. parece? Y son unos árboles monumentales. Y después está la zona de las plantas. Bueno, esto es un jardín botánico, esta calle. Me decía un señor, antes te protestaban por los árboles, ahora te van a decir que hay demasiados. Ahora va a decir la gente que hay demasiados, claro. Pero el verde, alcalde, sí que sigue siendo importante, incluso al lado de la Importantísimo, modernidad. Claro. El verde y la modernidad. Hasta luego. Hasta luego. Porque el verde es modernidad. Es decir, esto que vamos a ver ahora, ¿verdad? Estos helechos. Bueno, esto es un jardín botánico. Estas flores aquí. Bueno, esto es una cosa excepcional. Y después, fíjate bien, Troy, coge porque el árbol sale por el techo. Este es un árbol de gran porte. Vale, este va a ser un gran árbol. Pues ese gran árbol lo vamos a conducir y saldrá por el techo. Esto es como los que están plantados en los laterales, ¿vale? Que plantamos 5 veces más árboles de los que había. Y este es un buen modelo, porque te permite disfrutar de lo verde paseando, estando por aquí y sentado en los bancos. Bueno, es una dimensión distinta de una ciudad. Es una forma de entender una ciudad, que hasta ahora no teníamos, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un jardín vertical, ¿verdad? Lo veíamos al subir, que se ve también se desde veía el al otro subir. lado. Y que ya tiene toda la vegetación montado, ¿verdad? Todos, claro, los helechos pasa una cosa. Claro, y ya este está aquí. Es que el helecho tenemos que conducirlo hacia allá. Y estas son cosas, ya está recién plantado, que hay que ir haciendo. Va a haber que unirlos un poquito, que vayan en la dimensión vertical y no obstaculicen el paso por el paseo, ¿no? Más flores, las flores de fuera, que son flores de temporada. Estas también son flores de temporada, que se irán cambiando paulatinamente. Y después sabemos que lo tenemos que mantener así como hasta ahora, porque si Troy da la vuelta y enfoca hacia allá, es maravilloso. Es una obra de arte. Si ahora de repente descubres todo este paseo y el personaje... Espere, alcalde, que veo aquí señoras que nos saludan. Luego. Hola. Yo voy a preguntarles, ya que nos saludan y que se están metiendo casi en la imagen, que qué les parece esta zona, que las veo aquí muy bien sentadas. Estamos muy bien. Estábamos deseando sentarnos. Bueno, es para eso, el mobiliario es para eso. Por eso. A mí me gusta porque en
naturaleza. Es verde, Y sí, es exacto. señal de vida. Sí, señor. Es muy bonito. Sí, ¿Ustedes señor. antes Muchas eran gracias. asiduas al Boulevard? ¿Alguna vez lo habían disfrutado de esta manera? Aquí no venía nadie, el bulevar lo veíamos desde la acera. Por el otro lado. Andábamos por las aceras y esto lo veíamos. Gracias a las 4. Bueno, un placer, buenas noches, hasta luego. Sí, Alcalde, y no nos paramos con todo el que nos habla, que no, si si nos no paramos estamos con aquí todo el hasta el mundo... lunes, tú y yo que somos unos. Hasta luego. Y después una forma de entenderlo, ¿no? ¿Qué es esto de estas señoras? Que tú puedes quedar aquí con alguien. Oye, quedamos a la altura del muro vertical, quedamos en la zona siguiente. Y claro, yo quiero llegar hasta la Plaza de España. ¿Verdad? El otro día, el Partido Popular, que siempre está con bobadas, pues el otro día decía, lo llevaron al corte, no lo llevamos al corte porque no nos dejasteis seguir, caraduras, sois unos caraduras. Claro, no nos dejaron hacer hasta la Plaza de España, y ahora lo haremos. Y yo tengo en proyecto hacer esto desde las Traviesas también hasta la Plaza de España. Hacer lo mismo que estamos haciendo aquí. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hacer lo mismo en otra parte. A mí me gusta mucho esta fuente. Esta fuente me encanta, porque está muy conseguida, artísticamente está muy conseguida. Y este sonido que relaja. El sonido, sí, sí. Y eso que hoy como hay agua afuera, pues dentro, ¿verdad? Resulta redundante, pero es una fuente preciosa. Y mira, este árbol, mitad dentro y mitad fuera. Mira, aquí hay una vida combinada entre la parte exterior y la parte interior. ¿Vale? En todas las aceras todo es descubierto, pero aquí va viendo dentro y fuera, que tú lo vas combinando. Y las plantas van a vivir el dentro y el fuera. Y si te fijas bien, Troy y María, venir para aquí, está abierto abajo, ¿eh? Esto se llama también espacio COVID. Esto es anti-COVID, porque está permanentemente ventilado. ¿Vale? Está ventilado porque en la parte de abajo está cubierto, aquí hace menos frío y está permanentemente abierto a renovación de aire. Alcalde, yo indudablemente no lo podía prever, porque ninguno preveíamos, por ejemplo, el confinamiento, nadie preveía una pandemia de las características que nos tuvo que encerrados en casa durante tantos meses. Este proyecto era de antes y sin embargo parece que está hecho para este momento. Si te fijas bien, esto que hay aquí, no, Vigo y las aceras anchas son post-COVID. En otras ciudades de repente se encontraron y dijeron, ay, tenemos que semi-peatonalizar, tenemos que hacer aceras amplias, tenemos que cambiar la forma de entender la ciudad. Aquí llevamos 12 años haciéndolo. Las humanizaciones, hasta luego, Dios. Las humanizaciones son eso. Las humanizaciones es una forma abierta, espaciosa, con aceras amplias. Hasta luego. Hasta luego. Tú recuerdas que decía la gente, el alcalde hace, al principio cuando empezó, hace aceras por las que pueden ir coches. Se trata de eso, de aceras más amplias que la calzada, porque la ciudad es para la gente. Los coches son un mal necesario. Necesitamos ir de un sitio a otro, pero son un mal, son un mal. En las ciudades tenemos que caminar, tenemos que disfrutar, tenemos que vivirlas. Y claro, de repente, estas rampas que eran letales, claro, ahora no hay gente mayor, porque hoy el día no ampara. Es que ahora pueden subir y hasta ahora no podían. Alcalde, el Vigo Vertical fue una idea que aquí en Vigo conocemos desde hace unos años, gracias a usted, y que ha posibilitado que zonas de complicado acceso en la ciudad sean más que accesibles y unidas entre sí, ya prácticamente uniéndolo todo al centro. Claro, y con esta dimensión de lugares para vivir, porque esta calle hoy no dejarían hacerla, tiene tanta pendiente que hoy no se podría hacer la Gran Vía. Las calles no pueden tener más de un 3%, tiene a veces un 12%. Esto es para una prueba ciclista dura. Y lo fuertes que estamos los vigueses. Así salimos, no hay que nos pare. Pero mejor si lo evitamos, porque ahora tú no, pero algunos tenemos edad. Y entonces, claro, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos esto que está pasando, toda la gente subiendo, ahí van subiendo todo el mundo. Hasta luego, hasta luego. Es la forma de la modernidad. Y vivirlo aquí, y este grupo de gente que está charlando ahí, que confío que sea una familia y no una reunión, que estamos en tiempos COVID. Y esta es una de las zonas que a mí me gusta mucho, porque esta es zona con música. Aquí hay música ambiente. Alcalde, aquí si quieres, sí, ya sí nos podemos sentar. Aquí nos podemos sentar, sí. Que hagamos uso del mobiliario Aquí nos podemos urbano sentar. también, porque Aquí, hasta este momento, mientras estábamos bajando, aquí nos sentamos, no había sitio real ocupamos de la el cantidad de sitio, gente hasta que luego, teníamos. hasta luego. Y Te saludo también, alcalde. bueno, tú saluda, claro, que estos son todos, hasta luego.
somos todos amigas y amigos aquí, ¿eh? Aquí nos saludamos a todos. Y claro, detrás pues ahí está abierto, está ventilado, está la vegetación en toda esta zona. A mí me encantan los árboles que salen por el techo. Me parece una originalidad excepcional. Y después es muy interesante, María, las aceras, claro, no estamos en ellas y hoy no es día, ¿no? Pero las aceras ahora tienen un piso, este piso absorbe CO2, está preparado para absorber CO2, depurarlo, y tiene árboles de gran porte, tiene verde, bueno, es una dimensión de ciudad completamente diferente. Estoy muy orgulloso de esto. ¿En qué momento se decidió dar el paso del Vigo vertical, que iban a ser estas rampas para posibilitar el acceso a la zona alta de Gran Vía y combinarlo con estas zonas de espacios urbanos? Ya lo diseñamos así, es decir, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Ya diseñamos estos lugares de encuentro para saludarnos, para la gente de Vigo que estamos, hasta luego, vivir aquí. Y cuando pensamos en esto y nos dimos cuenta, hasta luego guapa, cuando nos dimos cuenta de esto, dijimos una rampa, porque podíamos y meter otra aquí, no, y dijimos, no, vamos a hacer un lugar de encuentro, vamos a hacer que la gente pueda caminar, pueda pasear, pueda dar una vueltita por aquí, pueda estar sentado, porque de repente también nos dimos cuenta que ancho era el bulevar y que estaba inutilizado. Y hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, muy amables. Y que podemos utilizar el bulevar. Y ahora, ¿qué pasa? Que ya no se usan las aceras. Ahora ya todos usamos este bulevar y lo vamos a seguir usando. Y vamos a estar viviendo una parte de nuestra vida pues, en sitios como este. Tú fíjate cuando esté el bulevar este, Feijóo se pondrá como se pondrá, pero lo vamos a hacer hasta la Plaza de España y desde Traviesas a Plaza de España. De repente habremos recuperado tantos espacios para convivir, para movernos, porque si tú subes aquí no tienes que coger el autobús, ya te sube la escalera. Y CO2 cero, ruido cero, comodidad total. Y por tanto es una forma de movilidad en la ciudad, igual que los ascensores, que te evitan dar una vuelta de 1 kilómetro. Tú fíjate, cuando pongamos el ascensor desde García Barbón a Vía Norte, evitas una vuelta de 1,5 kilómetros. Y te sube el ascensor y te lleva, y no hace ruido y no contamina, y tenemos el tráfico más fluido. Y esta fue la idea, ¿no? Le dimos muchas vueltas y después esta cubierta es una arquitectura, es una escultura, es una serpiente que va subiendo y es irregular, va combinando los colores, hasta luego, va combinando los colores, y esto es la modernidad, ¿verdad? Hasta luego, chicas, hasta luego, hasta luego. Ahí me decía una señora aquí, yo vivo cerquita, ¿no? Y cuando iba a la panadería, una señora al salir me dijo, hasta luego. La señora al salir me dice, alcalde, yo viví toda mi vida en Holanda y este Vigo de ahora, con estas rampas y con lo que estás poniendo, es como las mejores ciudades de Holanda. Y Holanda es el espacio más avanzado de Europa. Y yo me sentí lleno de orgullo, me enorgulleció, porque dije, hasta luego, ¿cómo le queremos a la ciudad? Es decir, esa señora ahora ve que Vigo es su ciudad y está a la altura de las mejores ciudades de Europa. Y ese es un gran modelo. Alcalde, y en referencia a esta serpiente a la que hacía usted mención hace un momento, sin duda las luces de Vigo son identificadas, ya que estamos en Navidad, en todas partes del mundo. Entiendo que esta imagen, desde el aire o desde un lateral, será identificado en breve también sin duda, como ciudad de Vigo. Sin duda, porque no hay un caso igual a este en todo el mundo. Y no hay nada como esto en todo el mundo, en todo este planeta, no hay nada igual a esto. No hay un jardín botánico aprovechando una zona para subir a una calle y moverse de un lado a otro de la ciudad, ya cubierto. Hay pues, algunas zonas cubiertas en Bruselas, principios del siglo XX, pero son zonas más cortas, con arquitectura Eiffel, por decirlo de algún modo. Pero esto, hasta luego, que esto es un jardín botánico. En Madrid abrieron el jardín botánico y cobran 20 euros por entrar, aquí gratis y te sube la cuesta. Alcalde, seguimos caminando, que usted y yo estamos bajando, sí. Y tiene delito que esto podemos es escultura con música. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego. Esto es una escultura y esto es un altavoz y tiene música ambiente. Entonces tú sales aquí, quedas aquí, los chicos quedan los novios y las novias y ya se ven aquí con la música. Ahora que decimos, o que muchos padres o adultos
pensamos cómo va a ser el ocio de nuestros jóvenes, ahora que no pueden acercarse, que tienen que buscar distancia social, aquí casi se lo damos hecho. Ah, claro, ya lo viste, cuánta gente joven hay, que están allí sentados arriba en las mesas, que están por aquí, y las familias. Esto es un sitio para que las familias den un paseíto. Por eso a mí me enerva no poder llegar a la Plaza de España por la antipolítica que hace Feijóo conmigo. Porque si esto lo pudiéramos haber llevado hasta la Plaza de España, era un motivo mundial. Pero claro, son otros casi 200 metros más, ¿verdad? Entonces yo lo quiero llevar hasta arriba para que esto continúe y une la ciudad. Y aquella escultura ahora ya se ve que no es de allí. Porque ahora, ¿qué pasa? Que la gente cruza y cruza en el semáforo. Y cuando llegan los rederos no hay aceras. Y entonces si nos van a caer al agua se van a ir a la carretera. Y entonces tenemos que poner eso también igual que esto. Tenemos que hacer el conjunto de la ciudad con esta nueva modalidad. Y esa escultura que a mí me gusta, déjales pasar todo el canal aquí, que a mí me gusta, tendrá que ir a otros sitios. Si Vigo es muy grande, tenemos sitio para todo. Entonces lo que no puede ser es que tengamos a la Xunta de Galicia, al Partido Popular, al Bloque y a Mareas jugar a la contra. Oiga, alégrense y decir, si yo fuera el PP diría, y si fuera yo haría mucho más. Entonces, pero no, están empeñados en parar el progreso y esta ciudad no hay quien la pare. Es una ciudad extraordinaria. Alcalde, y aún no me ha hablado de Porta do Sol, más ciudad ganada para los ciudadanos. Y tenemos peatonalizada toda y más adelante peatonalizaremos Policarpo Sanz también. Ahora se demuestra qué importante tener todo aquello peatonalizado y vivirlo y poder ir por la calzada y podernos mover por una parte de Vigo peatonalizada y el tráfico por debajo. Eso se llama el siglo XXI. El siglo XXI es quitar los coches, todo lo que podamos, pero en aquello que sea preciso, prioridad de la gente, prioridad de las familias, prioridad de esta gente que sube y que baja. Y es la prioridad que le tenemos que dar, claro. Entonces la Puerta del Sol, fíjate, la Puerta del Sol hubo un día que quitamos los coches y ya nunca más van a volver. Ya nunca más van a volver. Estoy muy orgulloso de eso. Ni se los va a también. echar de menos, seguramente, No, alcalde. hombre, estamos... Tienes humor fino, María, muy bueno. Alcalde, que me falta algún arbolito de Navidad o alguna bola por aquí, porque esto no es como la Noria. Estas rampas y esta Gran Vía la vamos a poder seguir disfrutando el resto del año. O sea, que no sé, algún adornillo, no sé si esto es traérmelo para mañana. siempre. Pero, hombre, algo de Navidad le podemos poner, pero claro, esto fue... La Navidad ya la teníamos diseñada cuando abrimos esto, ¿no? Y entonces, pues ahora nos encontramos con que... Pero el año que viene ya le pondremos... Pero fíjate qué bonita quedó la caja del regalo. Maravillosa, Con el al muñeco fondo. que baila ahí, que está ahí, y toda la nueva decoración, porque la caja es todo nuevo, ¿eh? En la caja del regalo hay cajas que el año pasado no estaban. Todos esos dibujos, la imagen moviéndose, eso no lo había el año pasado. Alcalde, y en el árbol, que yo seguí su consejo, por supuesto, y seguí el encendido desde la tele, y el árbol, yo no sé si tiene nuevos motivos o no, pero se veía mucho más espectacular este año, lo sé que los tiene, que el año pasado. Motivos. Y la bola también, ya los iremos contando otros días. Y es que a esto viene, porque aunque se ha emplazado todo en lugares diferentes, parece que está hecho este año para esos lugares, y el alcalde lo lleva diciendo ya algún tiempo. Si Vigo, si el mundo no puede venir a la Navidad de Vigo, Vigo va a exportarla a través de la televisión, y eso es lo que quiere hacer Televigo también. Fantástico. A través de estos reportajes. Yo quiero agradecerle, primero, que nos haya acompañado en esta primera visita, y ya ver si lo lío, y ya que usted es un guía de excepción, a ver si nos acompaña alguna más. A tu disposición, y os lo agradezco muchísimo. A vosotros dos personalmente, porque estáis hoy aquí trabajando, en víspera de un gran festivo, y a la emisora, porque siempre está al lado de Vigo, siempre estáis al lado de la ciudad. Alcalde, gracias de verdad, y seguro nos vemos pronto. Nos vemos, encantado. Señores, nos vemos pronto, porque ahora cada día, a esta hora más o menos, vamos a recorrer las Navidades de Vigo. Vamos a recorrer a través de diversos reportajes, y esperemos que con un guía de excepción, las luces que hay colocadas a lo largo de toda la ciudad, 10 millones de luces LED.